presentación del viernes, pues estábamos viendo lo de los pagos provisionales con De respecto a arrendamientos. correcto, exactamente. Dígame, ¿cómo son los pagos profesionales en arrendamiento? Bueno, estábamos viendo que había de dos formas, que eran los mensuales, que era cuando te rebasabas de las 10 sumas mensuales, Correcto, los trimestrales, que los podías hacer, bueno, era una opción, pero siempre y cuando no rebasaras las 10 sumas mensuales. correctísimo. Y ¿cómo se llama? Ah, y los cuatrimestrales, pero siempre y cuando fuera por fideicomiso. Perfecto, que entonces este es un capítulo un poco raro porque no es común que haya 3 formas para hacer los pagos y que todas estén reconocidas en la misma ley, ¿verdad? Pero, pues, así está estructurado este capítulo, ¿verdad? Mensual, trimestral y hasta inclusive cuatrimestral, ¿verdad? Dígame cómo se hacen los pagos profesionales en lo general. Pues se hacen de forma mensual. Sí, correcto, pero dígame cuál es el procedimiento, la mecánica. Dígame cuál es el procedimiento. Ahí lo señalamos, ¿no? ¿Me escuchó, compañero? Sí, pero ahorita como que se me fue un poquito el avión. ¿Cómo que se le fue el avión? Eso es muy triste, porque luego imagínese, ahí se queda en el aeropuerto esperando. Ay, es que, bueno, según era de... ah, bueno, sí, era una tablita que les había mostrado, ¿no, profe? Pues puede ser una tablita, puede ser así, viene en la ley también. No sé, como usted lo quiera ver. Bueno, pues eran los ingresos del periodo, Correcto, menos las deducciones autorizadas del periodo, correcto. Ujú. y ya pues nos daba la utilidad fiscal, a eso pues le restábamos la PTU pagada, y eso nos daba nuestra utilidad base. Sí, subrayamos ahí, en arrendamiento no se pueden deducir pérdidas, ¿verdad? Que sí Ah, lo sí, te cierto. podíamos hacer, que sí lo podíamos hacer en otros capítulos, en el capítulo de actividad empresarial y profesional, pero si ven en la fórmula, ahí no se puede. Se puede deducir pérdidas en la anual, sí, pero Sí, nada más por ese ejercicio. O sea, si tuviste pérdida en un ejercicio y se te quedó, pues ya se te quedó para siempre. O sea, no vas a poder deducirla. Entonces, sí puedes deducirla en anual, o sea, decir, tengo pérdida de arrendamiento. Para que las pérdidas de arrendamiento se puedan restar de todos los demás ingresos acumulables, excepto de sueldos y actividad empresarial. Son dos capítulos que están prohibidos. Alguna vez ya expliqué la razón, el por qué prohibieron reducir pérdidas de otros capítulos. Pero si no las alcanzas a deducir de los demás capítulos, dice una triste lagrimilla y pues ya perdiste. O sea, no hay forma de acumularlas o llevarlas para ejercicios posteriores, ¿de acuerdo? Son solo en el pierdes el ejercicio derecho. general. ¿Ande? Ah, que sí, pierdes el derecho. Pues sí, Casi o sea, nada ya. más es en el propio ejercicio que las subsiste. Luego al principio cuando empiezas a rentar, pues luego hay muchos gastos, ¿eh? Porque, oiga, fíjese que le falta esto y hay que hacer esto y pues se tienen que hacer muchos arreglos en ocasiones, sobre todo si rentas casa habitación y eso, pues en ocasiones tienes que hacer muchos arreglos y obviamente pues gastas, ¿no? Y eso hace que pues tengas pérdidas. Pues tienes ese año fiscal para deducirlas y si no las dedujiste, pues ya, lástima, Margarito, ¿verdad? Mala suerte para ti. ¿Qué más, compañero? ¿Qué más? Ya sacó usted la utilidad base. Y pues a eso pues teníamos que ya aplicar las tablas que dan del artículo 96. Ujú. Conforme al periodo ya pues nos daban nuestro ICR y ahí aplicamos ¿Cuáles tablas pueden ser? pueden ser las trimestrales ¿Y la otra? o en su defecto las ¿cómo se llama? Pues sí, las mensuales, ¿no? Sí, pues la tabla mensual, la trimestral, por supuesto. O sea, Ujú. puede ser cualquiera de las dos las que puede usted aplicar, por supuesto, porque si es una forma u otra en la que esté realizando el pago provisional, pues sería la forma en la que haría el pago correspondiente. ¿Mm? Y luego ya saca usted el ISR. Ahora, ¿qué le va a restar? También estábamos hablando de lo de las retenciones del 10% de las personas morales por arrendamiento. Es igual que en honorarios también se le resta el 10%, ¿verdad? Cuando
el arrendador es persona física y el arrendatario es persona moral, ¿verdad? Te debes retener el 10%, ¿verdad? Y obviamente ya eso me da el impuesto a pagar, ¿verdad? Muy bien, muchachita. Mire, ahora sí ya recuperó una, muy bien. Bien ceros, ¿no, profe? ¿Cuál es su nombre? Montoya Hernández. Montoya Hernández. Sí, ya, ahora sí, en ceros, absoluto, compañero, pero ahora hay que empezar a sumar porque ya muchos ya llevan 2 y algunos hasta 3. Entonces, para que no se Mañana y quede, pasado le participo, profe. me parece muy adecuada su estrategia, eso está muy bien. Correcta su apreciación. Gracias, profe. Suerte. Eh, Félix Eduardo Lugo. Profe, Sí, yo quería hacerle una pregunta. a ver, pregunte, por favor. Entonces, cuando queda un remanente de las pérdidas, ¿se da por perdido eso? O sea, ya no puede restarlo. Nunca jamás, ever and ever, si usted habla inglés, ¿verdad? Entonces, pues así de triste es la historia de los arrendadores, que sí, o sea, sí pueden, sí es permisible en la ley sufrir pérdidas, pero el problema es que ya no las puede restar en ejercicios posteriores, ¿sí? En lo particular, en un año, pues cuando hice una remodelación ahí en mi despacho, pues luego tuve pérdidas en arrendamiento. Y entonces dije, pues para el año siguiente, y no, ya vi, dije, ya no se pueden restar, y bailó Berta, ¿verdad? O andar gastando mucho. O sea, hay que gastar poquito hasta tus utilidades, ¿verdad? Y a lo que te alcance. Porque además, no sé, como no se pueden restar ni de sueldos ni de actividad empresarial y profesional, pues yo sí tenía utilidades, o sea, tenía ingresos por sueldos, pero ahí no se puede. Y tenía utilidades en actividad empresarial y profesional y tampoco se puede. Tenía un poquito de intereses, pues ahí lo resté, pero pues era muy poquito, tampoco no es una cantidad así como para morirse, ¿no? Y entonces dije, uy, lo demás, y ya, pues, lo demás, digo, ya, no se puede utilizar, ¿no? Y era una cantidad, porque luego de repente digo, pues hay pintar, pues sale caro pintar, la verdad, o sea, porque es caro todo la cuestión de la pintura, sobre todo si pones de la Comex, que ya ves que es la más cara y todo eso. Pues tristemente, ¿verdad? Se pierde el derecho a la reducción de pérdidas en ejercicios posteriores. En el mismo ejercicio, sí las puedes restar del resto de los capítulos, excepto del capítulo 1 y 2. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna otra duda? Gracias, profe. Sí, con gusto. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? ¿Seguimos preguntando o ya por hoy creen que es suficiente? Profe, yo tengo una duda, pero no tiene nada que ver con esto. A ver, pues si es algo que sea relacionado, dígame qué es. Bueno, es que le mandé mensaje preguntándole por los ingresos que eran facturados del extranjero, pero eran tasa cero, que esos cómo se declaraban, como público en general o tasa cero. Pues No, técnicamente, perdón, sí, era exento, no es tasa cero, es exento. exento en México, pero luego cuando vendes en el extranjero sí es tasa cero. O sea, las exportaciones se consideran tasa cero, todas, independientemente de lo que vendas. O sea, oiga, yo soy médico y voy a prestar servicios de medicina profesional en un hospital en Los Ángeles. Pues lo- si facturas los honorarios correspondientes, ¿verdad? Pues sí los vas a facturar, pero lo facturas como exportados, porque tú le vas a facturar al hospital, ¿no? Al hospital médico, y entonces, pues obviamente, pues sí procede, pero pues obviamente sí estás a cero. Aquí en México el servicio de medicina es exento, pero cuando lo exportas estás a cero, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa, o sea, si yo exportara, pues, ¿qué te gusta? Pienso una cuestión que puedes exportar, que aquí esté exento y cuando lo vendes al extranjero, ese es tasa de 0%, ¿verdad? Entonces, pues hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque los servicios exportados. Y esa es una prestación de servicios que no pasa por aduanas. Muchas cosas de los bienes que están exentos tienen que pasar por aduanas para hacerlos exentos, pero la prestación de servicios no va por aduanas. Entonces, esa se factura ya con tasa cero. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Pues la recuperación del IVA, ¿verdad? Puede recuperar el IVA en las exportaciones. Y cuando está exento, no puede recuperar el IVA. O sea, el médico, por las facturas que haga en México, no puede recuperar el IVA, pero si vende al extranjero
sus servicios de medicina sí pudiera ser que pudiera recuperar el impuesto al valor agregado. Esa es una diferencia así como que trascendental en esas cuestiones, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguna Ok, otra duda? bueno, es servicio de call center. Sí, Entonces, pero lo ¿es lo importante es que a mismo? quién se lo vende. Sí, es la misma razón, o sea, está vendiendo un servicio. Entonces seguiría siendo tasa cero. Y se declararía como tasas, como ingreso a tasa cero o De en el exentos y apartamento. tasa cero. Exentos los que están en México y tasa cero los que están en el extranjero. Aunque yo no estoy muy seguro que sea tasa cero, o sea, que esté exento. Habría que ver. Bueno, O si no, sea, checo una factura y se la mando y ya, me no, ayuda. no, no, Por pero es que yo favor. no sé. Digo, es que es cuestión de interpretación, pues yo no la veo en tasas exenta, o sea, yo usted vea y dígame, ¿dónde ve usted que pueda considerarlo como tasa exenta? Te voy a decir, es que allí lo ponen exento. Bueno, pues sí, pero el problema es que si lo pone usted exento y no lo es, luego le van a cobrar los impuestos que dejó de pagar. O sea, porque pues yo no lo veo en ningún lugar, dígame. O sea, busque en la ley y dígame si está ahí. Eso es lo que tiene que hacer, creo yo. Porque yo no lo veo en ninguna fracción del 15, que es el que habla sobre esos conceptos. Bueno, em, ¿alguna otra duda respecto de este tema? Gracias, profe. Correcto. ¿No? Bueno, si les parece, pues vamos a comenzar vamos a terminar la presentación de ley antilavado. Les recuerdo, la ley antilavado, pues ya la Profe, vimos que tiene que ver con arrendamiento, ¿verdad? Sí, dígame. yo es que no entendí bien lo de los fideicomisos. ¿Fideicomisos? Ajá, lo de que era una fiduciaria. Fiduciaria. Pues la fiduciaria, pues es un banco habitualmente. Los fideicomisos es todo negocio lícito puede estar en un fideicomiso. Usted no puede decir, oiga, yo quiero hacer un negocio para vender marihuana. Pues ahorita todavía no. A la joya el año próximo puede ser que sí, pero ahorita en este momento no es considerado un negocio lícito, ¿cierto? Y entonces usted dice, para que se haga un fideicomiso se tiene que crear esta figura. En este caso estamos hablando de un fideicomiso de arrendamiento de inmuebles. Obvio, para que pueda hacer arrendamiento de inmuebles, pues yo le tengo que traspasar a la fiduciaria un inmueble, ¿sí? Porque esta es la figura. Pero yo puedo decir, oiga, yo quisiera que los ingresos correspondientes a esta empresa fueran a través de un fideicomiso. ¿Se puede o no se puede? Sí, sí se puede. O sea, porque es un negocio lícito, ¿de acuerdo? Esta empresa que vende, no sé, productos para el hogar, ¿verdad? Sí, sí lo puede ser por fideicomiso, ¿verdad? De hecho, había una empresa muy grande ahí en Zaguayo, que se llama Importadora y Comercializadora Zaguayo, que obviamente, pues, y digo es muy grande porque es grande la empresa en realidad y vendía productos para el hogar. Y entonces, pues, esta empresa decidió hacerlo a través de un fideicomiso. Y luego era un problema, porque, claro, cuando le pagabas, pedía que le pagaras a nombre de fideicomiso Bancomer. Y luego el fisco decía, no, pues es que estas facturas son de empaque de productoras Aguayo, ¿sí? Productora y empacada, importadoras Aguayo, se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa y creaba un problema porque ellos habían otorgado el negocio al fideicomiso, ¿verdad? Pero facturaba la empresa. Entonces, creaba como una figura un poco rara donde tú le tenías que pagar al fideicomiso porque ellos eran los que cobraban y operaban la empresa. Entonces ahí estaba así, era un poco extraño. En el caso de arrendamiento no es tanto problema porque ahí sí te factura la fiduciaria, perdón, sí, la fiduciaria, que es el banco, ¿sí? Fiduciaria casi todos los bancos tienen una fiduciaria Bancomer, fiduciaria Banorte, fiduciaria HSBC, etcétera. O sea, casi prácticamente todas las empresas tienen una fiduciaria que se dedica a hacer fideicomisos, ¿sale? Obviamente últimamente han entrado mucho en boga porque pues ya ven que el gobierno federal pues quitó todos los fideicomisos que tenía, ¿no? Que servían para una buena cantidad de cosas. O sea, porque pues, son negocios, ¿no? Son negocios como eran acciones para fiscales. Y uno que, pues, del que yo he hablado bastante es el fideicomiso que se utilizaba para los desastres naturales, el Fonden. ¿Sí? Lo que pasa es que pues cuando había un desastre natural, iba y tenía todo un equipo para hacer todo esto. Entonces había muchos profesionales ahí. Ahora, lo destruyó el presidente, dijo, ya se deshaga el fideicomiso.
¿verdad? Y para eso servía nada más para ir a los desastres, ¿no? Y apoyaban a la gente, y ya tenían todo un plan y estructurado para hacer esto. Y ahora pues ya no existe, o sea, porque además de quitar el fideicomiso, pues quitó a toda la gente que tenían para esas áreas, ¿no? ¿Sí? Y entonces dices, oiga, ¿y ahora qué hacemos? Y el presidente pues está haciendo un plan. ¿Verdad? ¿Cuándo va a acabar ese plan? No sabemos, él no lleva prisa, ya ven que habla despacito. Entonces, así hace sus planes. ¿Verdad? No está muy bien asesorado, que digamos, ¿no? Entonces, pues esperemos pronto ya tenga ese plan maestro para en caso de los desastres, porque luego ya ven que venía el huracán, afortunadamente se hizo chiquito ahí, ¿no? En Nicaragua, pues ahí se paró, pero pues, venía para acá, ¿no? Afortunadamente no alcanzó a llegar a México, pero pues no hay un plan maestro. Entonces, como ven, los fideicomisos tienen muchos fines, ¿no? No son nada más negocios, no son nada más arrendamiento. Entonces, cualquier fiduciaria de estos, pues, administra bienes. Entonces, tú le dices, pues, sabes que este edificio vale, no sé, 1,000,000 de pesos, ¿verdad? Tú lo vas a administrar, vas a cobrar la renta y con eso me entregas los rendimientos. Y ya decíamos, yo quedo desvinculado de la operación porque ya no aparece mi nombre. Esa es una ventaja para la gente que tiene cierto nivel económico, político, etcétera, ¿verdad? Que ya no le aparece el nombre porque luego eso crea cierto conflicto de intereses, ¿no? Y entonces ahora el fideicomiso es el que hace las operaciones a su nombre, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace una fiduciaria. Recibe bienes, los administra, cobra un beneficio y dice, pues te lo entrego el beneficio, ¿verdad? Obviamente cobra una comisión por hacer ese servicio, lo cual es obvio, por supuesto, porque pues es lo que hacen los bancos, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, cobran comisiones por sus servicios y entonces cobran una comisión por el servicio del fideicomiso. Y entonces tú en este caso, en el de arrendamiento, pues aportas un bien, la fiduciaria lo renta, ¿no? Y hace todo el objeto del arrendamiento y demás. A lo mejor hasta contrata, en caso que se quedara, o sea, que se quedara libre el inmueble, pues contrata una inmobiliaria para efectos de poder, pues cobrar, ¿no? El arrendamiento, ¿verdad? Entonces, por esta razón, así es como se hace esta operación específica. Y le digo, pues es que la fiduciaria, pues es una empresa que pues realiza una actividad, que puede ser cualquier actividad que sea lícita, ¿de acuerdo? En este caso, la que estamos tratando para este capítulo específico es el arrendamiento, pero puede ser también actividad empresarial, puede ser también honorarios, puede ser cualquier actividad, ¿de acuerdo? Esa es la única limitación de los fideicomisos, que la actividad sea ilícita, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna otra duda respecto de arrendamiento, niños? Profe, Sí, dígame. ¿puedo participar para decirle ya las obligaciones y terminar con arrendamientos? Negativo, pues ya participó y tiene que darle chance a Sí. otro cliente mañana. Mañana sí puede participar, pues. Pues mejor iniciamos con el ejercicio. Digo, el terminarlo de. ¿Cómo se Pues, llama? falta todavía la ley antilavado, mañana puede participar, ¿o no? ¿Para Ándele, qué? sí. Estamos viendo la ley antilavado, para que vea. Bueno, pues vamos a continuar con la ley antilavado, ya que veo pocas participantes, o algún otro participante distinto a los que ya participaron, para dar oportunidad al resto de los contribuyentes. ¿Ah? Bueno, si les parece, pues entonces regresamos a la ley antilavado, ¿verdad? Sí. Que ya ven que estábamos viendo en la ley antilavado, ¿verdad? Varias obligaciones que surgían de esta ley, ¿sí? Quedábamos en la sesión previa, ¿verdad? Que hay que identificar ciertas actividades. Recuerden, esta es una ley de carácter penal, ¿verdad? Pero pues obviamente, pues el fisco ha tenido cierta, o sea, como hay que hacer avisos, luego dicen, "Ah, el contador". Luego inmediatamente piensan en los contadores, ¿no? Y como ven, el abanico de actividades que pues son sujetas, ¿verdad? De identificación son todas estas que vemos aquí, ¿verdad? Todas estas actividades vulnerables y como ven, sí es una cantidad de actividades importante a tomar en cuenta para efectos de la cuestión de la identificación y obviamente, pues en su caso, de actos prohibidos. Entonces aquí estamos con la cuestión del arrendamiento o uso o goce de bienes, que es una actividad vulnerable que está considerada en esta parte y por eso la vemos, ¿no? Entonces, por esto vemos esta parte aquí. Además, ustedes me declararon bajo protesta decir, ¿verdad?, que no habían visto esta ley.
¿Es cierto o es falso? Oye, Es cierto, profe. o sea, no la habían visto en otros apartados. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en otras clases, pues. Entonces, por eso la vemos en este apartado. Es una presentación muy corta en realidad, porque no vamos a ver toda la ley, una ley muy grande, muy larga, pero pues creo que tiene interesantes temas. Sobre aquí el arrendamiento, ¿no? Y estamos viendo este cuadro, ¿verdad? El cual hablaba de esta parte, ¿sí? Y nos quedamos, por ejemplo, en la parte que hablaba aquí de derechos de personales de uso o goce de bienes inmuebles, que dice que si el valor excede 139.442, hay que identificar a los sujetos, ¿verdad? Que del arrendamiento, y en todo caso hay que avisar si excede de 278.884. Y tengan cuidado porque luego la gente piensa que esto se refiere a cuestiones que te paguen en efectivo, no, o sea, aunque te paguen con transferencia o con cheque o te paguen con tarjeta, tienes que informarlo. Esto no tiene que ver con la cuestión de el pago, ¿verdad? Fíjate, el supuesto de activos virtuales, si tú compras una Bitcoin, pues se supone que en todo caso tienes que identificar al usuario y en todo caso, si excede de 56.037, se tiene que hacer el informe correspondiente, o sea, 645 UMAS, ¿verdad? En el caso de los donativos, si excede de 1.605 UMAS, hay que hacer la identificación. No sé si han visto en el Teletón, no sé si han parado un ratito a ver el Teletón, y de repente dicen, aquí los empleados de Cemex juntaron 200,000 pesos. ¿Sí han visto que pasa eso, no? Bueno, Sí, profe. ¿sí, verdad? Pues si pasa eso, técnicamente Teletón tiene que identificar, perdón, quién está haciendo este donativo, porque creo que sí excede el valor correspondiente a esto, ¿verdad? Y ella dice, no, pero aquí la empresa Cemex da 500,000 pesos. Entonces ya ahora ese valor sí está sujeto a informar. Entonces va a decir, Cementos Mexicanos aportó al Teletón 500,000 pesos. O sea, tienes que presentar un aviso presentando los datos correspondientes a la persona que te hizo ese donativo, ¿verdad? ¿Sí? Y hay cosas aquí curiosas, como por ejemplo piedras preciosas, joyas y relojes, pues si excede de 69.938, pues tienes que identificar a la persona, ¿sí? Y habitualmente estas esclavas de oro, pues creo que pasan de ese monto. Digo, no he comprado yo nunca una, la verdad que no soy narcotraficante. Entonces, pero si algún día compro una, pues luego me van a decir, a ver su identificación. Y tiene que quedarse con copia de la identificación para efectos de identificar al usuario por quererse comprar esta esclava, ¿verdad? De oro. Y obviamente si pasa de 139.442, pues tienes que además presentar aviso al fisco de que te compré yo, no sé, un reloj Rolex, no sé si las han visto, valen como unos 400,000 pesos, ¿no? Un reloj Rolex de oro. Entonces, pues también, si hay algunos narcos que los si traen relojes Rolex de oro, pues tienen que presentarse el aviso correspondiente, ¿verdad? Ya decíamos en el caso de construcciones, ¿verdad? 697.212 parece que es una cantidad grande, más no lo es, ¿sí? No lo es porque, pues, la verdad es que para inmuebles, pues, es una cantidad relativamente pequeña, ¿verdad? En el estado de Aguascalientes, ¿no? Porque la verdad es que es caro, pues, digamos, los bienes inmuebles en este estado. Bien, hasta aquí alguna duda, niños. ¿No? Prestación de servicios personales independientes. Ya decíamos la otra vez, ¿verdad? Que luego nosotros nos dedicamos a esto, ¿sí o no? Cuando ustedes egresen, me refiero, ¿no? Se van a dedicar a esto de la cuestión de prestar servicios personales independientes, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Digo, en caso de que se dedicaran de manera personal a esta actividad. Y dice que cuando estos están relacionados con la compraventa de bienes inmuebles, siempre se tiene que identificar. Y para el aviso, ¿verdad? Sí. Se realiza, si realizas alguna operación que está relacionada con los actos señalados. O sea, si realizas una operación de venta de inmuebles por cuenta de un tercero, tiene que haber identificación correspondiente. En el caso de administración de recursos o valores, ¿verdad?
también ahí si haces una operación, también manejo de cuentas bancarias, ¿sí? Porque luego ocurre, ¿verdad? Que la persona pues no está en la ciudad y obviamente pues nombra un representante para que él pueda hacer la operación de cuentas bancarias. Pues si tiene la operación de las cuentas bancarias, ¿verdad? Y es de servicios profesionales, se tiene que identificar en todos los casos, ¿verdad? Y siempre que realice operaciones relacionadas con este, también se tiene que realizar el correspondiente registro, ¿verdad? Entonces sí es importante este hecho, ¿verdad? De tener en cuenta esto. En el caso de la organización de aportaciones de capital, la constitución y asociación y fusión de sociedades, también siempre identificar y realizar el registro correspondiente. Tengan cuidado con aceptar este tipo de cosas, ¿verdad? Pues si ustedes son de servicios profesionales, ¿verdad? Para estos efectos, ¿sí? Y luego, fe pública, o sea, los notarios públicos, ¿verdad? Tienen la obligación, evidentemente, de también realizar la identificación en todos los casos de sus clientes, ¿verdad? Ya sea por transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles. Y aquí es sobre 1.390.080. Tienen que presentar avisos si hay una transmisión de bienes inmuebles por cualquier forma, porque recuerden que los notarios, pues puede ser que participen de diversas maneras en la venta de bienes inmuebles. Entonces tiene que realizarse esta identificación, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. El caso de que otorguen poderes para actos de administración o dominio, siempre identificar y además presentar avisos. O sea, le acaba de dar poderes tal empresa a este contribuyente, pues tienes que realizar la identificación correspondiente para efectos del registro y el control correspondiente. En el caso de la constitución de personas morales, siempre se debe identificar y si el capital excede 697.212, además tiene que informar, ¿verdad? De hecho, uno de los que tiene más obligaciones de información son precisamente los notarios, de los que les obliga a tener más obligaciones en cuanto a información. Porque obviamente estas son las actividades muy habituales de los notarios, ¿no? Están en la transmisión de constitución de derechos reales, pues sí, vamos, que participan ahí haciendo las escrituras, ¿no? En el caso de fideicomisos, traslativos de dominio, ¿sí? Y en el caso de mutuo, ¿sí? Siempre tienen que informar y presentar aviso. Y en el caso de fideicomisos, pues si exceden de 697 y de personas morales si el capital excede de 697.212. En el caso de los corredores públicos, pues digamos es más o menos lo mismo. Aquí lo que le amplían es la cuestión de los avalúos, que eso no lo hacen los notarios, pero sí los corredores, ¿verdad? Identificar 697 e informar 697.212, ¿sale? Entonces, constitución de personas morales siempre, constitución de modificación de derechos de fideicomiso y operaciones de mutuo. Siempre informar y presentar avisos. En operaciones de comercio exterior, pues ya saben, si es vehículos, maquinaria y de juegos de apuestas, equipo y material para la elaboración de tarjetas de pago, materiales de resistencia balística, siempre se identifica y siempre se debe de informar. En el caso de importación o venta al exterior de joyas, relojes, materiales, piedras preciosas, si excede de 42.136, pues se debe identificar e informar. En el caso de obras de arte, si excede de 418.327, tiene que identificar e informar. Como ven, estas operaciones son, digamos, vulnerables en México y por eso cuando se hace comercio exterior con ellas, pues también. Y son, comercio exterior es importación o exportación de estos bienes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Plazos y formas para presentar los avisos, pues tienes hasta el 17 del mes siguiente al que corresponda el aviso, ¿verdad? Es la fecha para presentar este documento. Y luego, obviamente, pues se hace a través de medios electrónicos. Es una plantilla que ha elaborado el SAT, ¿verdad? Que tiene que hacerse. Entonces, es muy importante hacer esta plantilla correctamente para efectos de el registro. Se presentan en la Secretaría de Hacienda a través del portal electrónico, ¿verdad? Ahí dice que es a través de correo, de medios electrónicos, pero pues se hace a través de la plantilla electrónica y la subes a la plataforma antilavado. ¿De acuerdo? Cuidado con esto, jóvenes, porque luego ustedes son muy fáciles de que le dicen, usted quiere ser muy importante, y ustedes luego le dicen, yo
Y abusados, a veces ser tan importante no es una cosa tan buena, ¿no? Si te van a meter en este onda de la cuestión antilavado, no lo hagas, compa, o sea, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. De repente, el representante antilavado puede ser una persona distinta al encargado o sea, el representante legal de la empresa, siempre que acepte esta representación. Entonces tengan cuidado si aceptan esta representación porque pueden tener todas las obligaciones de la ley antilavado. Y entonces es una cuestión que es peligrosa y hay que evitar aceptar este tipo de operaciones. Claro, si tú eres representante legal de una empresa, pues ya no puedes decir que no, ¿verdad? Pero si no eres el representante legal, dice, tú como contador debías asumir esta responsabilidad. Dile, mejor no, ¿verdad? Pues tú dile, pues tú que eres el representante legal es el que debe ser el representante antilavado, ¿verdad? Recuerden que esta es una ley de carácter penal, ¿verdad? Aquí está la tercera y última muy importante obligación, el uso de efectivo y metales preciosos, ¿verdad? Establece la provisión de cumplir las obligaciones y en general liquidar, pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos o operaciones mediante el uso de monedas, billetes en moneda nacional o divisas y metales preciosos, siempre que se trate de los supuestos y montos establecidos por la propia ley en el anexo 2, que es el que les voy a presentar enseguida. Entonces está prohibido recibir dinero efectivo, ¿verdad? O billetes de moneda nacional o extranjera, así como metales preciosos para el pago, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que hacer una transferencia, ¿verdad? Una transferencia electrónica para este tipo de operaciones. Entonces, provee la restricción de liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación del uso de monedas, que son los actos prohibidos, ¿verdad? Y aquí vienen las cuestiones de la prohibición. Dicen, la compra-venta de bienes inmuebles, el límite para recibir pagos en efectivo es de 697,212. Se dice, oiga, yo voy a vender una casa de 700,000 pesos, pero quiero que me la paguen en efectivo. Y decir, pues no se va a poder, ¿sí? ¿Por qué no se va a poder? Porque acabamos de ver que tiene que ser por una transferencia. Exactamente. Ahora, sí puede ser, jóvenes, ¿sí? Puede ser, o sea, no está prohibido por la ley, que tú digas, oiga, pero si me paga 697,000 en efectivo y 3,000 con transferencia, ¿se puede hacer? ¿Ustedes qué opinan? Yo pienso que sí, pero se debe de constatar también de que la diferencia se entregó y la factura o la comprobante que se va a emitir tiene que ser por el total. Sí, claro. De hecho, habitualmente esto lo hacen los notarios, ¿verdad? Y el notario va a decir, oiga, pues, ¿qué hacemos? O sea, sí le aceptamos esto y pues sí, no hay problema, ¿verdad? Hay hasta el límite de 697,212. Pues digo, si dices, me paga 697,000 en efectivo y 3,000 con transferencia o cheque a mi nombre para abono en cuenta, o sea, que yo lo tenga que depositar, no hay problema. Lo único que le tienes que comprobar al notario son los 3,000 pesos, porque el resto, pues no es necesario, ¿no? El efectivo no es necesario que me presentes un comprobante, ¿o sí? ¿Qué piensa? Que diga, aquí ponga los billetes y luego ya usted los agarra y ya los cuenta y todo, y entonces ya, no, pues eso no se tiene que verificar, o sea, lo que sí tiene que verificar son los excedentes, ¿sale? Digo, oye, pero si es de 2 millones la casa, no, pues ahí sí ya no hay duda, ¿no? O sea, sí puede gastar 697,000 en efectivo y el resto, sí le tendría que hacer o a través de transferencia, cheque nominativo, etcétera. Si es por cheque, tiene que estar ya efectivamente cobrado, o sea, llevar la ficha de depósito y el estado de cuenta donde ya se hizo el cargo correspondiente o el depósito correspondiente, ¿de acuerdo? Compraventa de vehículos nuevos usados, ¿verdad? Ya sean aéreos, marítimos o terrestres, cuando excedan de 3,210 sumas, o sea, 278,884. No se pueden pagar en efectivo. Usted llega y dice, luego lo pasaba mucho con los ganaderos, ¿no? Los ganaderos son así, ya ven que son gente muy curiosa, ¿no? Y entonces llegaban y decían, oye, yo quiero la Cheyenne. Y llegaban y decían, aquí está el billete. Y le daban el dinero al vendedor. Ya está el pobre cuente y cuente, ¿no? Vale 700,000 pesos la Cheyenne. Y entonces dice, oiga, pues sí, son 700,000, pero ahora ya no le puedo recibir el billete. Hasta antes de la entrada en vigor de esta ley se podía hacer en efectivo, pero ya al entrando en vigor esta ley ya no se puede recibir el dinero. Ahorita vamos a ver que la multa por hacer, o sea, por incumplir estas normas
es hasta de 4,5 millones. Entonces, imagínate, tú vendes una camioneta de 700,000 y te detecta el fisco que fue en efectivo, pues así, oiga, pues tengo que pagar una multa de 4,5 millones. ¿Tú crees que sea razonable el costo-beneficio? No. No, pues obviamente que no, ¿verdad? Sí, tienes que tener cuidado. Compraventa de relojes, joyas, piedras preciosas, lotes por obras de arte, pues serían lo mismo, 278,884. Ya decíamos, si llegan y quieren comprar el Rolex de oro, ¿verdad? Que vale 450,000 pesos, pues no se los van a vender en dinero. O sea, si llega un narcotraficante y dice, páseme el Rolex de oro, pues no se lo podemos vender, ¿verdad? Bueno, luego saca la pistola y dice, bueno, pues ahí ya es más difícil, más fácil, ¿no? Pero pues eventualmente, técnicamente por ley no se puede, ¿de acuerdo? La adquisición de boletos para participar en juegos de apuestas, concursos, sorteos y premios por haber participado en dichos juegos. Si excede 278,000, se tiene que pagar con transferencia, ¿sí? El servicio de blindaje, como ven, todas estas son la única que es más alto, pues es la de compraventa de inmuebles, que ahí se va a 8,025 UMAS, 697, y todas estas son a 278,864. Servicio de blindaje, compraventa de acciones o partes sociales y arrendamiento de inmuebles nuevos o usados. O sea, el arrendamiento también está prohibido que te paguen en efectivo cantidades muy altas, o sea, 278,884. ¿Estamos bien hasta aquí, niños? Sí, ¿Sí? profe. Bueno, mira, ¿cuáles son las sanciones? Estas son las sanciones administrativas. Luego vamos a ver las sanciones penales. O sea, todavía puede haber sanciones penales. Sí, fíjate. Por el incumplimiento de la identificación de clientes, el resguardo de información, obstaculizar las visitas, la multa mínima va de 200, o sea, UMAS, ¿verdad? La abstención de cumplimiento de requerimientos hasta 2,000 UMAS, 173,670 por incumplir requerimientos. Por obstaculizar visitas, por no identificar a tus clientes, de 17,376 a 173,760. Por no presentar a tiempo los avisos, 17,376 y 173,760. Y ojo, como esta es una ley penal, no aplica la espontaneidad. O sea, si no presentaste el aviso a tiempo, te pueden multar, aunque lo hayas presentado fuera de tiempo de manera espontánea. O sea, todos te pueden multar. ¿Sí? Avisos enviados que no cuenten con los requisitos, igual de 17,376 a 173,760. En caso de fedatarios públicos que no cumplen en tiempo y forma con las obligaciones, de 173 a 868,800. Omitir el envío de avisos. Fíjate aquí, ya ya se puso serio, ¿no? O sea, no hiciste los avisos, te valió, ¿sí? Estando obligado a ello. Va de 868,800, o sea, 10,000 UMAS, hasta 65,000 UMAS, 5,647,000. Yo les había dicho 4,5 millones, pero son 5,647,000. Y luego, no respetar las restricciones de uso de efectivo y monedas o piedras preciosas en actos prohibidos, va de 10,000 UMAS, o sea, 868,800, a 5,647,200. ¿De acuerdo? Entonces, como ven estas las dos últimas, así como que, sí, de hecho, las tres últimas, ¿no? Porque esta de 173,760, pues ya desde ahí ya es una cantidad. ¿O no? Vienen ustedes. Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí. O sea, y decir, oiga, 868,800. O sea, me van a aplicar la multa mínima, no se preocupe. ¿De cuánto va a ser? Solo de 868,800. ¿Eh? ¿Cree que le va a dar gusto a un empresario recibir una multita de estas? Lo van a ascender a cliente, profe. ¿Tú crees? Me va a mandar a la China, de seguro, ¿no? Va a decir, oiga, usted contador, usted es el culpable de esto, pues afuera, ¿no? Seguramente. Porque la verdad, claro, ya si te ponen la mayor, que es de 5,647,000, nada, pues ya que te digo, ¿no? O sea, ya sí va a ser una verdadera barbaridad. Entonces, cuidado con esta cuestión del uso de efectivo y metales preciosos, ¿verdad? Lo que decíamos, ya aquí vimos el monto, ¿verdad? Correspondiente, y la verdad es que el monto no es tan elevado para estos efectos en algunas de las cosas, o sea, esta restricción es de 278,000 en arrendamiento,
de recibir dinero en efectivo. Bueno, pues en realidad no, pero en vehículos, en joyas, en inmuebles, pues cuidado, porque luego sí hay gente que se aferra, ¿verdad? Y dice, no, yo es que yo quiero ver el dinero para que es más seguro. Y no, yo una vez le compré un terreno a un viejecito y no, quiero que me traiga el dinero en efectivo. Y ahí voy yo con el miedo de que me fueran a asaltar, porque pues además eso es otra cosa, ¿no? Y aferrado, y porque el señor quería el dinero en efectivo. Era antes de que estuviera la ley antilavado. Ahora ya que está la ley antilavado, dices, pues aunque quiera, no puedo, ¿verdad? Porque de hecho el notario me va a decir, ¿dónde está la operación bancaria? Y si no la presentas, no te hace la escritura. Ningún notario se va a animar a eso, ¿no? Pues imagínate, ya ves que le van a poner una multa de 178,000 si es que hace estas operaciones prohibidas o lo permite, o sea, porque a los notarios la multa mínima es de 173,760 por no identificar o no cumplir las obligaciones de sus clientes, en el caso de la enajenación de bienes inmuebles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿está peligroso el asunto, sí o no? Peligrosísimo, profe. Pues es una cosa que hay que tomar muy en cuenta. O sea, estas últimas dos dices, cuidado con eso, porque ya cualquier multa de 868,800 como multa mínima, pues ya te da el aqueyuyu, ¿no? O sea, dices, ay, sí, ahí te va la suerte, ¿no? Abusado. Y todavía no es la peor del asunto, ¿no? O sea, viene todavía prisión de 2 a 8 años y multa de 43,440, 173,760 a quien proporcione de manera dolosa o que deban dar avisos, información, documentos o datos, imágenes que sean falsos. O sea, si presentas la declaración y la haces mal y el fisco sospecha que la hiciste mal por maloso, ¿verdad? Dice, sí, pues ahí te va. Además de que te voy a multar, te voy a meter a la cárcel, hasta 8 años de prisión, ¿verdad? Entonces, para que tengan cuidado de si van a hacer las declaraciones de lavado, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? No ser maldoso. Estás bien. Pues mejor hacerlas bien, o sea, no las vayas a hacer mal, porque eso sí puede ser mortal para tu salud, ¿no? O sea, porque además de que le puedes, decir, oye, que metan al representante legal, pues puede ser, ¿no? Pero pues, oye, te voy a decir, el contador fue el que las hizo mal, no fui yo. Es que luego yo me he encontrado muchos contadores que son bien chambones, ¿no? Y tienen que hacer una declaración y dicen, la presenten ceros. ¿Eso es falso, sí o no? O sea, sí hay obligación, por alguna de las razones. Y dicen, la voy a hacer en ceros porque luego la corrijo. ¿Y luego qué ocurre? ¿Cuándo la va a corregir? Hasta que se acuerde. Pues nunca, o sea, hay que ser sinceros, o sea, nunca la va a corregir. Entonces presenta la declaración en ceros, está antilavado. Presenta la declaración en ceros en Hacienda y te hacen una multilla ahí de 1,000 pesos. Y dices, pues eso no pasa nada. Pero imagínate que te echen 8 años de prisión, ¿ok? Porque además resulta que un año completo estuvo haciendo eso. ¿Puede pasar? ¿Sí o no? O sea, que presenta todas las declaraciones en ceros para librarla. Sí, por pasar, profe. Puede pasar en la vida real, ¿no? Y entonces le dice, ok, la primera va, multa. La segunda multa, ya cuando llevas 12 dice, no, ya ahora sí, ya prisión, ¿no? Y se empieza a hacer grave el asunto. Recuerden que te aplican la mínima, pero cuando empiezas a ser reincidente, te pueden ir subiendo la multa hasta la máxima. O sea, esa es una de las causales. Y entonces dices, caray, entonces quiere decir que si yo presento la declaración en ceros, ¿sí? Sí tenía yo operaciones que declarar, pero como de medio flojera y dije, ay, después las hago, no hay bronca. Y me llega el fisco en una revisión y me dice, oiga, pues todas sus declaraciones están en ceros, tiene todo el año presentando en ceros. Muy bien, ahorita las hago. Y te voy a decir, no, espéreme que lo voy a multar, ¿verdad? O sea, primero que me van a multar aquí, ¿verdad? Y me pueden meter además a la cárcel por andar haciendo cosas falsas, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, pues hay que tener cuidado con hacer esto bien. Bien, hasta aquí alguna duda, niños. Mira, te voy a explicar esta, porque aquí en arrendamiento tiene cierta gracia el asunto. Si ustedes ven aquí en arrendamiento, me interesa esto, porque es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Dice derecho de usos personales de uso o goce temporal de bienes inmuebles. Correcto, correcto. Entonces digo, bueno, en la empresa, pues tenemos 2 bodegas rentadas a una empresa y las rentamos en 140,000 pesos. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Les suena bien?
¿Es posible en el mundo real? Sí. Sí, digo, son unas bodegas grandes, no es una bodeguita ahí, 3 metros por 3, ¿no? Es una bodega grande, ¿verdad? Eventualmente. De hecho, por ejemplo, no sé, allá atrásito por la Avenida Independencia, atrás del Pulgas Pandas hay un terrenito y yo dije, bueno, pues ahora cuánto lo rentan. Y lo rentan en 90,000 pesos. El terreno nada más, no está muy grande además, es como de unos 800 metros, ¿verdad? Pero esa zona pues está muy cotizada, entonces nada más el puro terreno te lo rentan en 90,000 pesos. Entonces dices, pues sí es una lana, ¿no? La renta mensual de 90,000. Y digo que te lo voy a explicar porque mira, hay una regla en el artículo 17 que dice lo siguiente, ¿verdad? Que eso también hace interesante la cuestión de la ley antilavado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso te voy a presentar esta regla que tiene que ver precisamente con este valor que tenemos aquí para que sea una actividad vulnerable y que tengas que presentar avisos, ¿de acuerdo? Que tengas que presentar avisos. Entonces, déjame, me voy a Excel para presentarte esta situación que también pues, puede ser peligrosilla para efectos de determinación. ¿Cómo que se traba trabajo esto? Pues, vamos a ver. Correcto. Vamos a ver. O sea, mira, haz de cuenta que tú tienes la siguiente, o sea, ya quedamos, ¿no? Hay una operación de 140,000 pesos. Como dice ahí, Profe, pues tengo que identificar. Sí, ¿no se está no se viendo? ve su Excel. Sí. Déjamelo cambio. ¿Por qué no se está viendo? A ver, ahí va. Déjame cambio de hoja. Ahí estamos. Perfecto. ¿Sí? Entonces, mira, pasa lo siguiente. ¿De acuerdo? Ya decíamos, teníamos una renta de 140,000. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya decíamos, pues sí tengo que informar, ¿sí o no? O sea, perdón, sí tengo que identificar, porque ahí dice que son 139,000. ¿Estamos bien? Sí, Sí, o sea, informar sí tendría, perdón, identificar sí tengo que hacer. Pero dice identificar, pues realmente no es una cosa muy complicada. Le digo, a ver, presta tu identificación. Y ya, con eso identifico, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso? cierto. No, o sea, no es tan difícil decir, ay, ¿cómo voy a identificar? Pues nada más lo volteas a ver y dices, sí, este es su credencial del IFE. Perfecto. Luego dice la ley, correcto, pero ahora obliga, en todo caso, a presentar el aviso correspondiente. ¿Cuándo me va a obligar a presentar el aviso correspondiente? Bueno, pues en los siguientes casos. Es como que está fallando el sistema, no sé por qué. Que se me quedó ahí bloqueado. Ahí sí está viendo el Excel, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces en Sí. enero tengo 140,000. En febrero, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto cobro? Pensando que cobro normal, bien, o sea, ya saben, en un mundo ideal, como ya lo cantaron las princesillas. Entonces, llevo aquí acumulado, ¿vale? En la primera, pues llegaría acumulado 0, ¿de acuerdo? Pero en febrero llevaría acumulado esto más esto, ¿cierto? ¿Cuánto llevo acumulado? 280. Entonces dice la ley, ¿verdad? Que en todo caso, cuando se acumulan en un periodo de 6 meses más pagos del valor del umbral de la información, dice, ahora tienes que informar, ¿de acuerdo? Entonces ya no es optativo. Y obviamente el informe, quiere decir que el informe, dice la ley que son 278,884. ¿Ya 280,000 es más de eso, sí o no? Sí, ¿verdad? Ya es más de 279,000. Sí, por poquito. ¿Mate? Y luego mira, marzo y luego abril. Digo, para ver ha sido, vamos a ver nada más 6 meses, ¿sí? Mayo y junio. ¿De acuerdo? Obviamente va a pasar exactamente lo mismo. Entonces dices, ok, va a pasar esto. Entonces en marzo vuelvo, así que volvemos a empezar. Tururú, como dice la canción. Y entonces dice, ok, aquí voy a presentar un aviso en ceros. Recuerden, los avisos antilavado no se pagan, no, ahí no hay que pagar nada, es nada más la información. Pero aquí sí tengo que presentar información. ¿Por qué sí tengo que presentar información? Porque la ley dice, si tu valor excede de 279,000, ¿verdad? 278,884, dice, entonces ya tienes que presentar el aviso. ¿Estamos bien?
Y luego, ya digo, marzo, ¿verdad? Voy a presentar aviso. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? O sea, aviso en ceros, porque aquí obviamente no me paso de 278, 78,000, ¿verdad? No me paso del monto, dice, pues presento aviso en ceros. Pero aquí ya me paso, ¿sí o no? 280,000 es mayor al valor que tenemos ahí referido como valor de referencia, ¿sí o no? De 278,884,80. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces aquí aviso en ceros y luego información. Aviso en ceros, ¿sí? Aquí, bueno, en este siguiente igual. O sea, así me lo voy a llevar. Te voy a tener que presentar un aviso con información y otro aviso en ceros. Dice, pues está bien, ¿no? Pero, o sea, imagínate que tienes un umbral más chiquito, ¿no? La renta es de 70,000 pesos. ¿Sí? Y luego dice, bueno, pues ok, el primer mes de enero llevo 70,000. No hay problema, ¿verdad? Ya saben que sí que estamos en un mundo ideal, ¿no? No hay problema. ¿Sí? Y luego digo, bueno, pues al segundo mes, ¿cuánto llevo acumulado? 140,000. Todavía no me paso, ¿no? De 278. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Y seguimos sin pasarme de 279,000. Pero claro, aquí cuando llego a 280, jóvenes, ¿verdad? Aquí ya me pasé. Y en este caso, porque son 279,882. Y entonces digo, entonces aquí tengo que hacer el aviso de información. ¿Estamos bien? Estos tres van aviso en ceros. ¿Sí? O sea, no tengo información que presentar porque no me he pasado del valor del umbral. Pero aquí cuando llego al cuarto mes ya me pasé del valor, ¿verdad? Entonces presento el aviso de información. Luego otra vez vuelvo a empezar el acumulado, o sea, 140. Y obviamente esto seguiría, ¿no? En los siguientes meses, ¿verdad? Y obviamente, pues aquí en este caso, en agosto, ¿sí? Vuelvo a acumular el valor y tengo que presentar nuevamente aviso. ¿Sí estamos bien? Sí, ¿Sí como sí. cuatrimestral, por así decirlo. Exactamente, o sea, no tiene que ver con el periodo, tiene que ver con el monto, ¿de acuerdo? Y dice que siempre que se acumulen más de el valor del umbral para la presentación del aviso en un periodo de 6 meses, ¿de acuerdo? O sea, que si yo cobro 20,000 pesos, pues no me voy a pasar, ¿están de acuerdo, no? Porque aunque sean 20 por 6, le van a dar 120,000. Dices, no, tú no hay bronca, tú no tienes que presentar avisos. Pero si andas en estos umbrales de monto de ingresos, pues lo que pasa es que tus avisos se pueden alargar hasta en periodos de 6 meses. Pero en todo caso tengo que presentar el aviso en ceros, ¿de acuerdo? ¿Eh? ¿Estamos bien? Sí. Y lo mismo pasa con los notarios, o sea, porque luego dices, oye, acabo de vender un terreno en 500,000. ¿Hay que presentar avisos, sí o no? ¿Qué opina? Viendo esta cuestión del antilavado, dices, no, pues no, aquí la tenemos, ¿no? Dices, porque para presentar en el caso de inmuebles, ¿verdad? ¿Sí? En el caso de la enajenación de bienes inmuebles, dice que son 697,000. Entonces, 500,000 no me paso del valor, ¿o sí? Ni en terreno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Estamos ahorita, pues digamos, el 17 de noviembre, ¿correcto? Y luego en el mes de enero, y acuérdense que esto no se computa por meses o años, ejercicios, no, se computa por meses. Entonces, en el mes de enero, ¿sí? El 15 de enero, vendo otro terreno con valor de 300,000 pesos. ¿Sí? ¿Ya me pasé del umbral, sí o no? Que eran 500 del primero y 300 del segundo, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Y entonces, en el mes de enero, yo tengo que presentar el aviso correspondiente a lo que recibí o sea, por ingresos por enajenación de bienes. ¿De acuerdo? Porque acá habla de la enajenación, comercialización de bienes inmuebles, ¿sale? O sea, yo mismo los vendí, ¿sí? Pero no se lo vendí al cliente A, otro al cliente B. Ahí el detalle es si voy con el mismo notario. Si voy con otro notario, pues obviamente los notarios no tienen cruce de información. Pero si voy con el mismo notario, pues, se tienen que hacer
el informe porque me excedí del valor de 697,212 y se tiene que hacer el aviso, porque ya son 500 y 300, te dan 800,000. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí, verdad? Sí, o sea, ya me pasé de 697,212, entonces dice, no, pues ahora sí, haga el aviso correspondiente. Y cuidado con esta ley porque, pues ya vimos, ¿no? Pues a esta partecilla que está aquí, pues, bueno, esta es peligrosa, muy peligrosa, ¿sí o no? Bueno, perdón. Esta parte es la muy, muy, muy peligrosa. La cuestión, perdón, de las multas, ¿no? Las multas que proceden en caso del incumplimiento en los valores, ¿no? Estos 173,000, o sea, los 868,000 a 5,647,000 por el incumplimiento de los avisos y obviamente por las restricciones del uso de efectivo. Bien, hasta aquí alguna duda, niños. ¿No? Pues si les parece, ¿verdad? Vamos a comenzar a ver el ejercicio de arrendamiento. No sé si todos lo tengan ya por ahí. Hasta aquí alguna duda, niños. O nada les importó. Dije, que se joda esto. No, profe, es que no No, tenía el profe, ya ejercicio, lo está estábamos listo. descargando. Pero no están después ya desde hace como 2 semanas que los puse. No puede ser con ustedes. Tu rebeldía no está autorizada. Bueno, entonces, tener cuidado, jóvenes. Como ven, afecta efectivamente a nuestro capítulo, que es el arrendamiento, ¿no? Arrendamiento de bienes. Aplica para arrendamiento de bienes muebles y muebles, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con la ley antilavado para estos efectos, ¿de acuerdo? Si yo tenía alumnos que pues han estado trabajando en agencias automotrices y pues si ustedes vieron, la venta de vehículos pues es una actividad vulnerable, ¿verdad? Y entonces hay que tener mucho cuidado porque hay que presentar los avisos para efectos de la ley antilavado, ¿ok? Abusados con estas cosas porque luego parece que son muy bonitas y que no va a pasar, no te va a pasar nada. Y no, sí te puede pasar, o sea, sí puede ser que llegues a quedar muy mal situado si te metes en este lío con la ley antilavado. La ley antilavado es una ley pues relativamente muy peligrosa para que la consideren ustedes como parte del proceso técnico que tienen que ustedes que seguir. Bien, ¿hasta aquí alguna duda adicional? Ahora sí ya tienen ustedes el ejercicio. ¿Qué onda con ustedes, jóvenes? Ya, profe. Los veo muy sin Sí, ganas, ya, ¿no? profe. Los veo muy sin ganas, o sea, como que llegaron después de este descanso así como que fuera de onda y de día, ¿no? Y eso pues no está bien, porque pues ustedes están capacitados ampliamente. Profe, ¿vamos a empezarle de una vez o qué? Bueno, muy bien, me parece adecuada su estrategia. Pues ustedes han sido capacitados para ello, ¿no? Entonces vamos a comenzar con esta cuestión de del ejercicio, ¿no? El ejercicio correspondiente de arrendamiento, ¿verdad? Entonces, déjame copiamos la pantalla para tenerlo aquí. Bueno. Bueno, vamos a ver el apartado de arrendamiento, ¿verdad? Como que anda fallando el sistema por todos lados, no sé por qué. Como que no está reconociendo las pantallas, pero ahí va. Vamos a darle una lectura leve al ejercicio, nada más para ubicarlo, a ver cómo está este ejercicio, ¿no? Ya saben, comienza con el apartado de sueldos y luego vienen los ingresos por arrendamiento, capítulo 3. Recordar, en arrendamiento sí se pueden hacer pagos trimestrales, de hecho ahorita lo acaba de platicar el compañero que decidió participar, ¿verdad? Y entonces aquí sí se pueden hacer pagos trimestrales, van a ser trimestrales. Vamos a tomar por referencia en todos los casos que vamos a usar. En los ejercicios, ¿verdad? Para hacer los trimestrales vamos a hacer
la deducción ciega y en las anuales vamos a comprobar si es mejor la deducción ciega o la deducción de gastos, porque se puede cambiar. Y luego vienen las deducciones personales, ya saben, lo de sueldos lo vemos nada más para el cálculo anual. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí. ¿Verdad que sí está bien fácil? Bueno, entonces si les... Claro, profe, te dijo que le íbamos a coger 1 hora. Los dos, creo. Más o menos, no es demasiado tardado, para inmediatamente empezar a ver enajenación de bienes, ¿no? Bueno, pues entonces comenzamos, si les parece, con el apartado de arrendamiento de bienes inmuebles. Comenzamos la resolución correspondiente, ¿de acuerdo? Déjame, vamos a cambiar de vista. Porque hoy como que el Zoom anda desatado, no sé si fue estos días de asueto que le cayó muy mal toda esta cuestión, ¿no? Del descanso indebido. Bueno, muy bien. Y ahora sí se ve el Excel, ¿no? Sí. Déjenos Profe, lo ponemos vamos a usar algunas cédulas como anteriormente, o sea, que se vayan a repetir. No, probablemente la nueva un poquito, pero no, en realidad vamos a hacer uno nuevo. Está bien, gracias, profe. Son uno de arrendamiento de inmuebles. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues si les parece, pues empezamos desde el inicio, ¿verdad? Empezamos con el inicio. ¿Vale? Muy bien. Ya sabes, pues esta cédula es de arrendamiento de bienes inmuebles. De bienes inmuebles. Y vamos a tener aquí un concepto, obviamente para los pagos. Y haremos obviamente los pagos provisionales. ¿Vale? Pagos provisionales. Es decir, así nos pasamos directo. Sí, pues la verdad es que arrendamiento no tiene mucha gracia en general, ¿no? Y ya decimos, lo vamos a hacer por trimestre por conveniencia, pero en realidad, pues si excede 10 sumas ya no se puede hacer trimestral. Pero aquí lo vamos a hacer trimestral, ¿de acuerdo? No hay mucho problema. Nosotros nos podemos dar ese privilegio procesal. Entonces aquí vamos a tener el trimestre 1. Trimestre 1. Y luego será el 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Y luego vamos a tener el total anual. ¿Correcto? Entonces así va a estar integrada nuestra cédula por arrendamiento de bienes inmuebles. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí vamos todos de acuerdo, niños? Sí. ¿Verdad que sí está bien fácil? Bueno, este ejercicio, si mal no recuerdo, es del 2019. ¿Sí? Hasta donde yo lo recuerdo. Es del ejercicio de 2019. Por si ustedes tenían la duda. Pagos profesionales de 2019. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos ya todos, niños? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Obviamente, como en todos los ejercicios que hemos venido viendo aquí, ¿verdad? Partimos, evidentemente, de los ingresos. ¿Qué le está pasando hoy? Concepto. Y obviamente, pues empezamos con los ingresos. ¿Vale? Y aquí vienen los ingresos. Dice que son ingresos por local comercial y por casa habitación. ¿De acuerdo? Por local comercial, casa habitación. ¿Correcto? Pues los pasamos así, sí, los copiamos sin ninguna piedad. Ustedes han sido capacitados para ello, no por mí. ¿Verdad? Los copiamos y pegamos la información correspondiente. A decir, oiga, ¿por qué se paga local comercial y casa habitación? Bueno, antes hacía los ejercicios, ¿verdad? Hacía yo también lo del IVA, pero ya no, pues ahora ya tienen una materia de IVA, entonces pues ya no es necesario que yo haga lo del IVA. Lo que pasa es que en el caso del IVA, si es por local comercial, ¿sí? Se considera que es a la tasa del IVA general, y si es por casa habitación, está exento del impuesto al valor agregado. Entonces hay una diferencia pequeña en materia de IVA. Pero ya ustedes lo verán el siguiente semestre ahí con Marcos, ¿verdad? Que repetirá con ustedes. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos ya todos, niños. Sí, profe.
Muy bien, me parece adecuada su estrategia. Voy a sacar de una vez la suma de los renglones, ¿verdad? Porque obviamente pues es lo que toca en estos casos, ¿sí? Recordar, pues hay que, aquí como no se acumula nada, pues hay que sacar la suma. Y vamos a sacar el primer concepto, sería el total de ingresos. ¿Ah? El total de ingresos, pues obviamente es la suma aritmética de los ingresos obtenidos por local comercial y por casa habitación. En materia de ISR no hay ninguna diferencia entre local comercial y casa habitación. ¿Correcto? Bien, hasta ahí vamos todos, niños. Sí, profe. Compañero, lo dice usted como un nivel de agotamiento así, como que qué bárbaro. Un agotamiento covideño. Oh, perdón, profe, perdón, es que se me fue el airecito. Pero por eso digo, sí, así como agotamiento, así como que. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, hasta ahí llevamos todos, chicos. Bien. ¿Sí? ¿Verdad que sí está bien fácil? Obviamente, pues aquí vamos a sacar a las ingresos, le vamos a restar las deducciones autorizadas. ¿Sí? Deducciones autorizadas. Que como les digo, aquí vamos a utilizar para estos fines la deducción ciega, ¿sí? Por un lado, en los pagos provisionales y en anual haremos el recálculo. Entonces aplicamos la deducción ciega del 35%. Y obviamente pues eso le podemos adicionar además el predial. Y es lo único que le puedes, y ese sería el total de deducciones. Deducciones autorizadas. Y obviamente, pues eso restando, pues nos va a dar la utilidad fiscal. Utilidad fiscal menos la PTU pagada. Y el resultado sería la utilidad base. ¿Vale? Obviamente la deducción ciega, jóvenes, como su nombre lo dice, del 35% se multiplican los ingresos por el 35%. Y ya está. Ya está el asunto. Es una cosa así como que muy científica, así como de, ¡oh! ¡Ay, qué bárbaro! ¿Sí? Sí, sí, simplemente el 35%. ¿Verdad? Y obviamente, pues el predial, pues no es otra cosa que en los datos que yo les estoy proporcionando, ahí viene cuánto es por concepto de predial. ¿Sí? El predial dice que hay pagos en el primero, tercero y cuarto trimestre. ¿Sí? Así que, oiga, ¿por qué se paga el predial? Se paga anual. Aquí en Aguascalientes el predial habitualmente se paga anual. ¿Vale? Pero pues a lo mejor dejó de pagar algunos periodos y por eso tiene pagos en distintos trimestres. O sea, al principio pagó unos inmuebles, en el primer trimestre, en el tercer trimestre pagó otro inmueble y en el último trimestre pagó el último inmueble. ¿Vale? Pues esa es la razón por la cual tiene pagos en los diferentes periodos, aunque aquí en Aguascalientes, ya saben, el pago es de manera anual, ¿verdad? Pues ya dijimos que en otras entidades federativas, pues puede ser que el pago sí sea de manera más periódica. Bien, hasta aquí vamos, niños. Claro, profe. Muy bien, me parece adecuado. Entonces sumamos aquí obviamente las deducciones, por supuesto, ¿verdad? Las deducciones autorizadas, o sea que sería la deducción ciega más predial y obviamente pues obtenemos en términos generales el valor global. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos, niños.
La utilidad fiscal, pues en los ingresos le voy a restar las deducciones. Al total de ingresos le resto el total de deducciones. Así de complejo la situación, ¿no? Ingresos menos deducciones. Y esa sería la utilidad fiscal. Bien, hasta ahí vamos todos de acuerdo, chicos. Profe, ¿Ok? Coincidimos con esos resultados. sí, Dudas al respecto, niños. ¿No? no, profe. No, pues está muy fácil, ¿no? Está tan fácil que da hasta pena. Muy bien, como ustedes ven en los datos, pues creo que no hay ninguna PTU, o sea, que decir que el contribuyente pues no reportó ninguna PTU, con lo cual pues no tenemos que, ay, tengo que sacarla. No, si no hay, pues no hay, ¿no? Ahí se pone, tomamos el renglón porque obviamente pudiera que hubiera, pero no hay en este caso, ¿sí? No hay PTU. Entonces sacamos la utilidad base, ¿verdad? Restando de la utilidad fiscal el PTU, ¿de acuerdo? Y esa es la utilidad base. Y ahora sí, aplicamos la tarifa correspondiente, que para este caso, pues sería la número, ¿cuál es? La número 5 debe ser. La número, no 5 no. Es la trimestral, que es la 10, ¿verdad? La 10, la 10, la 10, la 10. Y recordar habitualmente cuando se es una sola tabla, pues que quiere decir que los ingresos no son acumulativos, ¿vale? La tarifa número 10 es la que vamos a aplicar para todos los casos, ¿sí? Para todos los casos. La 10, la 10, la 10 y la 10. ¿Sí? Bien. ¿Te vamos de acuerdo, niños? Sí, ¿Verdad que está bien fácil? sí. Muy bien, pues vayan aplicando la tarifa 10. Ustedes han sido capacitados ampliamente, ¿verdad? Las horas que he gastado en capacitarlos. El procedimiento, pues, es el que ya hemos visto de una manera ya casi hasta el hastío, ¿no? Estamos completando ahí casi los 500 cálculos que habíamos pensado al inicio del semestre, ¿verdad? Para que veas que no era falso lo que les dije de que eran muchos cálculos de impuestos. ¿Sí? Muy bien. Ahora aplicamos la 10, niños. Ustedes están capacitados ampliamente.
Bien, hasta ahí vamos todos de acuerdo, niños. Sí, profesor. ¿Verdad que sí está bien fácil? Ahí va, ahí va. Ahí va. Muy bien, me parece adecuada su estrategia. Con que ahí vaya, pues quiere decir que el IVA está bien. Muy bien. Hasta aquí vamos todos, chicos. Aquí le vamos a restar las retenciones del 10% de personas morales. 10% de personas morales. ¿Sí? Y el resultado es el ISR neto a cargo. ¿Correcto? Y obviamente pues nada más sería la restativa de esto. Menos esto, ¿de acuerdo? Y ese sería el ISR neto a pagar. ¿De acuerdo? No ISR que se tiene que enterar. La retención de 10% de personas morales acá arriba, unos ingresos de personas morales por local comercial. Pues eso los voy a multiplicar por el 10%. ¿Vale? No hay que acumular. O sea, no hay necesidad de acumular porque pues en este capítulo nada es acumulado. Entonces, obviamente, pues tampoco las retenciones deben de ser acumuladas. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí alguna duda. Dudas al respecto, chicos. ¿Nos permite un momento, profe? Sí, claro, con mucho gusto, por supuesto. Se recordar aquí las retenciones, estas del 10%, ¿verdad? No son acumulables, pues por obvia razón de que en este capítulo no se acumula nada. Bien, hasta ahí ya vamos todos ahora sí, chicos. Sí, profe. ¿Sí? ¿Verdad que sí está bien fácil? Demasiado. Pues es así, ¿verdad? La vida es fácil. Contrario a la película, pues aquí la vida es fácil, ¿no? Bueno, obviamente pues tenemos que hacer la anual, pero antes de hacer la anual vamos a sacar la comparativa para determinar a ver si es conveniente aplicar la deducción ciega o la deducción de gastos, ¿sale? Entonces esta parte que vamos a hacer aquí va a ser la comparativa entre deducción ciega y deducción de gastos anuales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer esta comparativa. Aquí va de la deducción ciega y la deducción de gastos. Este es uno de los capítulos, ¿verdad?, donde se permite hacer esto, ¿sí? La verdad es que en general, pues no se permite hacer este tipo de cosas, pero en arrendamiento sí se puede. Entonces digo, bueno, pues hay que hacerlo. Entonces aquí lo primero que tenemos que sacar es la deducción de inversiones. Como ya la hemos visto en el apartado de actividad empresarial y profesional, o sea, se lleva exactamente igual. Lo que pasa es que en arrendamiento lo único que se puede deducir en la deducción de inversiones son los propios activos fijos, ¿verdad? Obviamente aquí vamos a partir del concepto, porque esta columna está más larguita, ¿no?
Ya sabes, aquí va a estar el MOI. Es más o menos igual a lo que ya hemos visto. ¿Sí? Los meses, el tanto por ciento. ¿Sí? Este es lo de precisión histórica. El INPC de adquisición. El INPC del UMPMPU. Este sería el FA. Y obviamente pues sería la depreciación actualizada. ¿Correcto? Se acordaban de eso, ¿verdad? No se había olvidado toda esta formulífera que vimos en actividad empresarial y profesional, espero. Así, rachis, pero ¿dónde tenemos el bien? Aquí en los datos, jóvenes, abajito de donde está las deducciones autorizadas, dice valor de las construcciones del inmueble arrendado 1.924.300, fecha de adquisición el 15 de marzo de 2004, ¿sí? Eso dice abajito donde terminan las deducciones autorizadas. ¿Sí lo ven, no? Sí. ¿Sí? Pues a eso se refiere, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí serían edificios, cuyo MOI es 1.924.300. 924.300. El 15 de marzo de 2004. Eso es lo que dice. Sí lo ubicamos, ¿verdad? Ah, me faltó aquí la fecha de adquisición. Aquí la voy a poner, perdón. Voy a insertar una columna porque me faltó. Insertar. Fecha de adquisición. Que es la que viene en los datos, que sería la de el 15 de marzo de 2004. ¿Es marzo? Ok. 15 de marzo, perdón. Porque le puse abril, no sé, pero es marzo. Bien, hasta allá vamos todos, niños. Obviamente los meses son 12, el porcentaje ya saben es del 5%. ¿Sí? 5%. Sería esto por entre 12 por los meses. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos, niños. ¿Aquí alguna duda, chicos? No por el momento. Bien, me parece adecuada su estrategia. Bueno, ya saben, el INPC de adquisición pues, es el de marzo de 2004, ¿verdad? 2004, 56, 2980. Y obviamente pues, sería junio. Ya saben, el factor de actualización, dividimos. Y utilizando la función de truncar para evitar que falle el proceso, ¿no? ¿Vale?
Y la depreciación actualizada, pues la histórica por el factor de actualización. La histórica por el factor de actualización. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos bien, niños. Bien, dudas hasta aquí, chicos. No, profe. ¿O bien? ¿Ya todos vamos hasta ahí? Sí. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces aquí, obviamente, pues esta es la suma del total. Si hubiera más activos, pues obviamente se sumaría, ¿no? Entonces este sería el total de deducción de inversiones, ¿no? No hay más. De inversiones. ¿Vale? Bueno, ¿qué más hay que sumarle a esto? Pues la deducción, los otros gastos, ¿verdad? Tiene otros gastos realizados. Y obviamente tener cuidado porque obviamente de todos los gastos, pues tienes que tener CFD. ¿Vale? Nada que, ay, pues es que esto está difícil. No, pues no, prácticamente todos tienes que tener CFD. Y son de las deducciones autorizadas, ¿de acuerdo? Que son predial, impuestos y derechos, agua, seguro de inmueble y mantenimiento. Pues creo que todas esas son deducibles sin problema, ¿no? Todas son deducibles. Como no hay problema con la deducibilidad, porque todas son deducibles, pues todas las puedo meter a este. Vamos a ponerle mejor otras deducciones realizadas, porque otros gastos suena raro. Otras deducciones realizadas. Que como ven, pues son todas las que tenemos ahí en el cuadro. O sea, no hay, ¡ay! No, pues no hay ningún secreto. El secreto es que no hay secretos, ¿no? Y obviamente sumo todas y cada una de ellas al total, ¿sí? Es que 103,329. Ujú. Y ahorita para alinearlas aquí voy a poner más otras deducciones realizadas. ¿Sí? Sean estos 103,000. Y el total de deducciones autorizadas pues, sería la suma de la deducción de inversiones más las otras deducciones realizadas. ¿Sí? Bien. Hasta ahí vamos ya todos, niños. ¿Nos permite un momento, profe? Claro, con mucho gusto, por supuesto. ¿Sí? Estos son todos los gastos que se realizó: predial, impuestos, derechos, agua, seguro de inmueble y mantenimiento. Pues como ven, todos están en la lista. O sea, no puedo decir, oiga, ¿puedo deducir la gasolina? No se puede. ¿Sí? ¿Puedo deducir el coche? No se puede. ¿Sí? Me refiero en este capítulo de arrendamiento, correcto. De acuerdo a lo que hemos visto. ¿Sí? ¿Puedo deducir papelería? No se puede. ¿Sí? Son solo los 6 fracciones que ya vimos, ¿verdad?
El agua sí está considerada, obviamente. ¿Puedo decir la luz de áreas comunes? No se puede, ¿sí? O sea, si viniera ahí por ahí un gasto que dijera luz, ¿no? O energía eléctrica, no sé, no se puede deducir, no está permitido por la ley. ¿Estamos bien? Sí, Profesor, ¿cuál fue lo que sumó para sacar los 103,000? Todo este cuadrito, todo. Ah, todos. Sí, todos. Gracias, profe. ¿Sí? Obviamente, pues estos están por trimestre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién le pongo acá el título de trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, ¿verdad? Pero son las deducciones realizadas por cada trimestre. Bien, hasta aquí alguna duda, niños. Ya ven que se suma la deducción de inversiones más las otras deducciones realizadas. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos todos, chicos. Sí, Bueno, aquí vamos a poner obviamente la deducción ciega más predial, ¿sale? Deducción ciega más predial. Para ver, a ver qué es más conveniente. O sea, ya saqué el total de deducciones. Aquí arriba, como yo he hecho los pagos provisionales con deducción ciega, ¿verdad? Pues ya tengo aquí el total de deducción ciega más predial, el total de las deducciones autorizadas, ¿de acuerdo? O sea, aquí están 293,371,65. ¿Estamos bien? sí. ¿Sí? O sea, de aquí lo sí. saco. Es estos dos valores, ¿no? Ahí está la deducción ciega y aquí está el predial, pues eso es lo que tengo. Decir, oiga, pero la deducción ciega está doble, perdón, el predial está doble. No, es que vamos a decidir cuál de las dos es la que me conviene, ¿verdad? Y entonces dice, pues aquí lo que voy a tomar es la mayor de las dos, ¿verdad? Porque recuerden que estamos hablando de deducciones y en el caso de deducciones, pues es lo que más me convenga. ¿Qué es lo que más me conviene en este caso? Las más grandes. ¿Verdad? Pero ¿cuál es de las dos? La ciega. La Ciega. ciega, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Pero recuerden, esta no es una ley, o sea, en este ejercicio me dio ese supuesto en el cual la ciega más predial es mayor, pero puede ser que sea al revés, ¿no? Y entonces aquí tomo la mayor de las dos, ¿verdad? La mayor de las dos. ¿Vale? Aquí obviamente pues puedes usar la función max. El maximin, ¿verdad? Y te agarra pues obviamente el valor que sea mayor. ¿Sí? Y obviamente pues en este caso no hay duda, ¿no? Esta es la que me conviene más porque es la que es más adecuada. Entonces es la mayor de estas dos, ¿verdad? De 279 y 293. Y obviamente pues esa es la que me conviene. Entonces, si me diera mejor las deducciones, pues es la que aplicaría la anual, ¿de acuerdo? ¿Aquí veamos bien? Sí. Entonces este sería el pago provisional. Y obviamente, pues digamos, empezamos a hacer ya en parte del anual, ¿no? Y la anual. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos todos de acuerdo, ¿Profe? niños. Sí. Profe, ¿qué título le puso a los otros gastos? ¿Qué signo? o Es ¿Qué? que no recuerdo. Título le puso. Ah, el título aquí. Sí, es eso. Sí, Otras es que ya no deducciones. supe. Otras deducciones realizadas. ¿Sí? Ok, gracias, Sí, profe. correcto. Que es el resto de deducciones autorizadas. Recuerda, de todas estas, para poderlas meter, pues tienes que tener CFDIs, ¿verdad? Del predial, de los impuestos, del agua, del seguro y de las cuotas de mantenimiento. ¿De acuerdo? Todo tiene que tener factura. Nada más que nada más así que yo digo. ¿Vale? Bien, hasta aquí alguna duda.
Profe, Sí, diga usted. y para remarcar siempre cuál es la mejor, se puede poner un formato condicional, ¿verdad? Puede ser, pero con que le ponga el max, el maximin, ahí lo puede hacer. Ya solo el sistema detecta cuál es la mejor automáticamente. ¿De acuerdo? Si le pone la de max. Sí, profe. Ujú. Bien, hasta aquí vamos, niños. Bueno, es que copié el otro porque además el anual pues es el mismo formato en todos los casos, ¿no? Tiene más o menos la misma estructura general. ¿Correcto? Ahorita le corregimos los nombres y todo eso, obviamente. Pero pues la estructura pues es prácticamente la misma. Obviamente aquí no va a llevar todo esto de agapes porque pues obviamente eso era nada más para agapes, por supuesto. ¿Verdad? Para no hacer otra vez todo, ¿no? Pero pues realmente es lo, digamos, similar, ¿no? Aquí obviamente vamos a andar en el capítulo tercero, ¿sí? Tercero del título cuarto. Le vamos a poner, pues ya sabemos que todo esto es del título cuarto, en el otro sí era diferente. Bien, hasta ahí vamos todos, niños. Ya todos vamos hasta aquí. Permítanos un momento. Pues es que ya se nos acabó la hora, qué barbaridad, hombre, le digo. Qué bárbaros, qué escándalo. Bueno, pues si les parece, como ya se nos acabó la hora, pues mañana hacemos esto, ¿no? Para que nos dé tiempo bien de hacerlo, con todo detalle. ¿Sí? Profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, pues si no, no sé si tengan alguna duda, pregunta o aclaración. ¿Ah? Bueno, pues No, entonces. profe, todo bien. Todo bien, perfecto. Me parece muy adecuada su estrategia. Ustedes quiere decir que ustedes están capacitados ampliamente, ¿verdad? Entonces, si les parece, pues hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Y si les parece, nos veremos el día de mañana. Mañana terminamos yo creo que también el segundo, ¿verdad? El primero nos lleva un poquito más de tiempo para ir haciendo los formatos, pero en realidad ya el segundo, como ya tenemos el formato previamente establecido, ¿verdad? Pues en realidad ya es un poquito más rapidito, ¿no? Más rapidérrimo el asunto, ¿verdad? Bueno, pues entonces hasta aquí, jóvenes, si les parece, hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Sí, Gracias, profe, profe. gracias. Gracias, profesor. Bueno, hasta luego. Profe, nos vemos. Nos veremos el día de mañana, chicos. Mañana yo creo que terminamos este apartado. Yo creo que mañana ya les va a empezar a subir la parte de enajenación de bienes inmuebles, ¿verdad? Que es el siguiente tema que vamos a comenzar a ver esta semana, ¿verdad? Y pues probablemente haya doble tarea, pues, aunque la semana pasada ustedes se pusieron ahí en hacer tareas, son unos rebeldes y ahora están las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Su rebeldía va a ser pues, de doble tarea, ni modo. ¿Ya? No se crean, a lo mejor no acabamos en enajenación de bienes. Enajenación de bienes es un capítulo un poquito larguito, entonces este está muy cortito, la verdad, es muy breve, pero enajenación sí es un capítulo más grande. Sale, pues muchas gracias, chicos. Nos vemos. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, Profe. hasta luego. Hasta luego.